Y si hablamos de herramientas, A ver. vamos a dar vuelta a la página porque ya está en nuestros estudios Emanuel Peña Álvarez, quien es mentor y quien es profesor de la Fundación EMAGE. Bueno, Emanuel es licenciado en Relaciones Internacionales, es diplomado en Emprendimientos y Gestión de Recursos Humanos. Además, es coordinador del Centro de Emprendimientos e Innovación de la Siglo XXI. Bueno, realmente es un especialista en esta materia. Emanuel, ¿cómo te va? Buen día, está ahí con nosotros. La idea es que nos cuentes un poco acerca de los pitcheos. Le hemos pedido este año a todos los finalistas del Emprendedor 2020 que nos presenten sus proyectos a través de pitcheos. La idea es hablar un poco sobre eso y que nos enseñes cómo abordarlos y de qué se trata. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día Joel. Buen día a toda la audiencia y al equipo que organiza la jornada de EMAGE. Sí, efectivamente, nosotros en la Fundación trabajamos mucho el concepto de pitcheo. Es algo que se usa y está súper demandado en los diferentes concursos, diferentes instancias de emprendimiento. Y aquí en la jornada tenemos también a nuestros emprendedores, por supuesto, que están compitiendo por el premio final de la jornada. Y van a ver, están viendo a lo largo de la jornada diferentes videos, ¿no?, que hacen referencia al pitcheo. Entonces dijimos con la Fundación, bueno, repasemos un poco esto de cuáles son, de qué se trata un pitch fundamentalmente, para qué sirve, para qué se busca con un pitch y fundamentalmente qué tips podemos dar de aquí en más para cualquier emprendedor que quisiera pitchar, ¿no? Entonces, vamos de lleno a la primera pregunta. ¿Qué es un pitch? Un pitch, ahí ustedes lo ven en pantallas, no es otra cosa que una estrategia discursiva. Es una forma que utilizamos una herramienta para presentar efectivamente nuestro emprendimiento. Y en esa presentación, que tiene que ser muy breve, en muy poco tiempo, tratamos de abarcar con diferentes recursos y una estructura, por cierto, cuáles son los aspectos centrales del negocio. Ahora bien, ¿qué es un pitch, no? Ahora, ¿qué buscamos con este pitch? ¿O qué busca o debiera buscar un emprendedor? Fundamentalmente, lo principal es convencer. Lo que todo emprendedor busca con un pitch es convencer a una audiencia de interés, a algún interlocutor que es muy importante para ese emprendimiento, ¿no? ¿Quiénes pueden ser, en definitiva? Un inversor. El inversor es esa persona a quien le queremos pedir dinero, siempre fundamental para el emprendimiento, pero también podemos apuntar nuestro pitch, por ejemplo, a un socio o a una socia que queramos sumar a nuestro emprendimiento. También puede ser a un cliente, y esto siempre decimos, el emprendedor y la emprendedora se destaca porque tiene muchas capacidades de venta. Por lo tanto, el pitch también funciona para un cliente. Y a este cliente, ¿qué es lo que vamos a querer? Que nos compre, ¿sí? Dentro de este esquema que buscamos con el pitch, ya sea un inversor, a un cliente o a un socio, ahora podemos hablar y profundizar un poco más allá de cuáles son los tips que podemos brindar para dar un buen pitch. Aquí las recomendaciones son muchas, son abundantes. Si uno busca y lee literatura y diferentes fuentes de información, hay innumerables recomendaciones. Pero vamos a repasar las principales, que a mi criterio se agrupan en 3 grandes categorías: antes, durante el pitcheo y después del pitcheo. Antes está, por supuesto, la preparación. Muy importante que los emprendedores y las emprendedoras se preparen. No hay un buen pitch sin una buena preparación. ¿Y esto qué implica? Primero, conocer o tener en claro la estructura del equipo. ¿Quiénes somos en este equipo? Tenemos que asegurarnos que, por supuesto, contamos con un grupo de personas confiable, que vamos a dar una buena imagen a nuestro interlocutor, pero también tenemos que clarificar los roles. ¿Qué roles vamos a tener cada uno en este emprendimiento? Esto es algo que los inversores y los aliados miran muchísimo. Vale mucho más el equipo a veces que una idea, ¿sí? Puedo tener la mejor idea, el mejor proyecto, pero si no demuestro un buen equipo, difícilmente pueda convencer a mi audiencia. Por otro lado, también es fundamental que preparemos la estrategia de negocio, que conozcamos cuál es la oportunidad y cuál es el mercado que estamos aprovechando. Para esto, por supuesto, hay muchísimas herramientas también, pero lo interesante acá es que podamos definir a dónde apuntamos, a quién es nuestro cliente, con qué estrategia lo vamos a atraer y retener. Esto también es fundamental para convencer a nuestros interlocutores. Por otro lado, también definir qué se pretende con el pitch, ¿no? Hablábamos antes de los objetivos que buscamos con el pitch. Bueno, tener muy en claro, si vamos a dirigir la conversación a un inversor, tiene que estar en el mensaje bien explícito
bien claro que estamos buscando financiamiento. Por otro lado, también fundamental que aprendamos a investigar y a obtener conocimiento sobre nuestro interlocutor. Si va a ser un inversor, investigar su perfil, qué hace, cómo trabaja, qué busca, para también adaptar nuestra conversación a ese interlocutor. También, muy importante en la instancia de preparación, no hay que olvidarse, la inspiración. Hay innumerables ejemplos que uno puede buscar en internet, y de hecho aquí en la jornada estamos viendo algunos emprendedores que están pitchando. Esos son ejemplos de inspiración donde uno puede ver qué me puede servir a mí y qué no, qué puedo tomar y qué no. Y también esto del ensayo, ¿no? Siempre decimos en la fundación, cuando hablamos de pitcheo, y siempre hablamos con los emprendedores y las emprendedoras, que fundamentalmente hay 3 pasos esenciales en un buen pitcheo. Y son la práctica y la práctica. No hay otra fórmula mágica que la práctica. Esto significa que cuando estamos por pitchear, previamente ensayo todo lo que podamos, frente a un espejo, grabándonos, mostrándoselo a alguien, pitchando frente a algún conocido. Es muy importante que podamos verificar qué sirve y qué no en una conversación que voy a dar a mi interlocutor. También porque, por supuesto, para nosotros puede ser muy fácil dar un pitcheo porque conocemos muy bien el negocio, pero no sabemos si del otro lado lo van a entender o no. Por eso está bueno realizar estas prácticas las cantidades de veces que hagan falta. Y por último, también en esta instancia de preparación, hay que buscar la oportunidad. No es solamente pitchar en un concurso o en un evento, en lugares obvios, donde de repente cuando tenemos eventos presenciales y hay mucha circulación de emprendedores y empresarios, inversores, tal vez sea muy difícil lograr el pitcheo. Entonces, considero yo que en este contexto tenemos la oportunidad para pensar nuevos esquemas, para buscar la oportunidad de pitcheo. Por supuesto que la tarjeta de visita tiene que estar siempre presente, pero pensar cómo puedo encontrar a este inversor, cómo lo puedo contactar y cómo puedo aprovechar para pitchear en esa instancia, ¿no? También dijimos, está la instancia de él durante el pitcheo. Una vez que nos preparamos, que estamos listos con toda la información para pitchear, viene la realización del pitcheo en sí. Y acá hay una fórmula simple que tiene que ver con el mensaje. Siempre busquemos en el pitch que sea directo, concreto y por sobre todas las cosas que demostremos pasión. El inversor, el aliado, inclusive el cliente lo que está esperando es que el pitcheador demuestre mucha confianza, mucha seguridad y que sea un emprendedor o una emprendedora con todas las letras, ¿no? Esto es demostrar la pasión y de que realmente me gusta lo que hago. En esto, por supuesto, siempre en el menor tiempo posible. Siempre hablamos de que este pitcheo tiene que durar menos de 5 minutos, pero acá la realidad es que esto depende del tiempo que se nos asigna en la organización. A veces puede ser menos, a veces puede ser más, pero lo esencial es ajustar la conversación en ese tiempo. Repasemos entonces ahora algunos de esos tips. ¿Qué hacemos durante el pitcheo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, el clima descontracturado. Pensemos que estamos dando una conversación, que estamos realizando una conversación con un interlocutor, por lo tanto, tratemos de hablar como estamos acostumbrados a hablar, generar un clima ameno, generar empatía con el otro, esas son cuestiones fundamentales. Y también que en ese mensaje, si nosotros lo acomodamos a como mejor nos sale, a como mejor hablamos, tratar de que no se note que es algo de memoria. Y para esto siempre utilizamos también como estrategia de pitcheo los recursos, una presentación, un PowerPoint, cualquier tipo de recurso donde yo pueda guiarme en lo que estoy diciendo y no tenga que memorizarlo. Otra cuestión muy importante es generar un buen comienzo. Y para generar un buen comienzo en estos primeros segundos donde yo o capto la atención o lo pierdo a mi interlocutor, podemos agregar datos de color, alguna estadística fuerte, contundente. También podemos agregar metáforas, ¿sí? Lo importante es captar la atención desde el primer momento. También la estructura, y esto van a encontrar ejemplos miles en una estrategia de pitcheo, una estructura que puede hablar desde cuál es el problema, cuál es la solución y qué necesito, ¿no? Acá pueden acomodar esa estructura como mejor les quede en su estructura discursiva, pero siempre tiene que quedar claro quiénes son,
qué ofrecen, cuál es la solución y a quién le están ofreciendo, cuál es la diferenciación que tienen y qué buscan, ¿no? Esa es la estructura básica. Por otro lado, ser concretos, ir al punto, siempre ir al punto, al grano, como se dice. El inversor busca eso, que ustedes puedan mostrar rápidamente y de manera concreta qué buscan y qué necesitan. También utilizar ejemplos, no nos olvidemos de los ejemplos. Si somos emprendedores que hacemos productos, una buena foto, un video breve sirven y sirven muchísimo para ese interlocutor. Por otro lado, también tiene que ver con esto de la actitud, ¿no? Hay que demostrar confianza, por supuesto, hay que demostrar seguridad, hay que demostrar que uno conoce su proyecto, pero también mucha humildad y flexibilidad. El inversor quiere ver que el equipo es un equipo en el que se puede confiar, en el que se puede trabajar y aprender a la vez. Entonces siempre es muy importante la humildad en este sentido. La presencia y el lenguaje tiene que ver también con cada uno, cómo uno está acostumbrado y también cómo espera ese interlocutor que uno aparezca, ¿no? En ese pitcheo, cómo aparezca uno vestido, inclusive con el lenguaje. Un buen lenguaje habla muy bien de ese emprendedor. Otra cuestión, estar preparados para las preguntas. Por lo general en los pitcheos no suele haber espacios para preguntas, pero sí es recomendable que uno esté preparado. ¿Qué me puede preguntar ese inversor o ese socio? ¿Qué cuestiones de mi negocio pueden ser relevantes para él o para ella? Entonces, aquí está bueno generar un listado de cuáles son esas cuestiones y estar preparado, fundamentalmente estar preparado para cualquier tipo de pregunta. Y ahora, algo que también se usa mucho en este contexto que estamos viviendo son los videos pitch. En cuanto a los video pitch, aplican todos estos tips que estuvimos viendo, pero también hay que tener en cuenta tres cuestiones centrales. Primero, que tenemos que acotarnos en el tiempo. Tenemos que pensar que un video pitch tiene que tener la duración del tiempo que a una persona le tarda recorrer una página de internet. Es decir, debe ser menos de 5 minutos siempre. Debe ser rápido, ágil y, por supuesto, ser muy visual. Aquí apelar a imágenes, fotos, los videoclips, algún testimonio muy breve que me sirvan para dar cuenta y evidencia del proyecto. Tampoco nos tenemos que olvidar de nosotros mismos, tenemos que poder mostrarnos a nuestros inversores, a nuestros interlocutores en general. Esto es, no esconderse detrás de la cámara, sino tener instancias donde uno pueda aparecer y mostrarse y generar más cercanía con ese interlocutor. Y por último, el sonido, muy importante. Si vamos a grabar un video pitch, chequear que el sonido sea bueno, que no tengamos ruidos ambientales. Si hay alguna parte que no se escucha bien, editarlo, poner subtítulos, etc. Lo importante en el video es que pueda ser de nuevo claro, transparente y que se entienda lo que uno quiere transmitir, ¿no? Y ya finalizando, queda la última etapa. Les decía, estos tips tenían que ver con cómo nos preparamos, cómo damos el pitch y cómo trabajamos en el después. En el después es algo que se suele olvidar porque se toma mucho tiempo en la preparación y en el dar el pitch, pero el después es tan importante como la preparación. Si generamos una buena empatía con nuestro interlocutor, seguramente nos va a convocar, nos va a pedir una reunión. Entonces, en esa instancia es donde tenemos que aprovechar la oportunidad, tenemos que generar las reuniones necesarias sin cansar a nuestro interlocutor. No hay nada peor para un emprendedor y una emprendedora que ser, como se dice comúnmente, pesado, ¿no? Que sea molesto para ese interlocutor. Generemos las reuniones y aprovechémoslas. Pero fundamentalmente, con esto cierro, si van a dar un pitch, utilicen todas estas recomendaciones y otras, utilicen sus propias habilidades comunicacionales, pero no se olviden nunca que un buen pitcheo tiene que ver con el mostrarse como emprendedor y como emprendedora. Esa es la clave para el éxito de cualquier pitch. Les deseo las mayores de las suertes cuando realizan estas instancias. Gracias, Emanuel. Gracias. Muchísimas gracias, impecable, súper claro. ¡Qué memoria! Tal cual. Increíble, chicos. Todo lo que dijo no tuvo una referencia, nada. Pero porque lo sabe. ¡Qué bárbaro! Y es uno de los profesores que, bueno, capacitan a los emprendedores que pasan por la fundación. Y bueno, lo veíamos en su puesta en escena también. Todo lo que recomendaba, él lo tenía. Así que sí, excelente. impecable. Todo el PowerPoint sin referencia. Tal cual. Nunca había visto una cosa así. Claro. Genial, Emma. Muchísimas gracias por tus aportes, por tu tiempo y por ser parte de la Fundación Cada Día.